Cordial saludo. El día de hoy les voy a hablar con mi compañera Isabela sobre el proceso isocórico. Un proceso isocórico es todo proceso de carácter termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Estos procesos con frecuencia reciben el nombre de isométricos o isovolumétricos. Cabe destacar que en estos procesos no se evidencia trabajo alguno. Never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my... Bueno, hoy voy a mostrar una representación del proceso isocoro. Lo primero que vamos a hacer es poner la plastilina en la boquilla de la botella. Ahora procedemos a poner la botella en el recipiente con agua caliente. No se observa muy bien, pero apreciamos que un poco sube el agua al pitillo, ya que el volumen de la botella, al aplicarle calor, aumenta su presión. Continuamos poniendo la botella en el recipiente con agua fría. Lo que va a hacer es que el agua va a bajar, no se puede observar tampoco muy bien, pero lo que hace es que la presión disminuye y la temperatura se vuelve temperatura ambiente o temperatura normal. Buenos días, somos Sofía Valentina Ríos Vargas y María José Salamanca. Y el día de hoy les vamos a mostrar un video evidenciando el proceso isocoro. Materiales: una botella de agua y tinta. Agua helada y agua hirviendo. Plastilina y un pitillo preferiblemente transparente para que se vea el líquido subir. Ahora hablaremos de la teoría del proceso isocoro. El volumen se mantiene y lo que cambia es la temperatura y a su vez la presión. Metemos la botella en el recipiente que tenemos con agua caliente y observamos que el agua va subiendo por el pitillo, pero el volumen no cambia. Inmediatamente lo pasamos al agua fría. Podemos observar que la temperatura baja la presión y esto hace que el líquido vuelva a su posición inicial, pero recordando que siempre el volumen se mantiene. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Mi grupo se conforma por Juan Felipe Peñalosa y Nicolás Ramírez. Hoy les venimos a presentar un experimento sobre el proceso isobárico. Para la realización de este necesitamos una botella, un globo y un recipiente con agua caliente. Debemos colocar la bomba en el pico de la botella, luego en el recipiente echamos el agua caliente, luego colocamos la botella así y vemos cómo se infla el globo, porque hay un cambio de temperatura el cual hace que también cambie el volumen dentro de él, ya que a mayor temperatura hay mayor volumen. Luego de que el globo que colocamos en el agua caliente lo saquemos, lo debemos colocar en el refrigerador unos 20 minutos. Y aquí en este podemos ver que el globo ocupa un menor volumen porque hubo un cambio de temperatura menor al del agua caliente. Hola, mi nombre es Isabela Mora, estoy en un grupo con Luna Nicole Correa y hoy les vamos a explicar lo que es el proceso adiabático. El proceso adiabático es un proceso termodinámico en el cual el sistema no comparte calor con su entorno, es decir, que este permanece constante. Este proceso se utiliza para comprobar la primera ley de la termodinámica, la cual es un principio que refleja la conservación de la energía. Para poder realizar este experimento vamos a necesitar un plato hondo con agua, una vela, un vaso de vidrio y un briquet.
Lo primero que necesitamos hacer es poner la vela en el centro del plato con agua y la tenemos que encender. Cuando la vela esté encendida tenemos que taparla con el vaso de vidrio. Esto va a hacer que la vela se quede sin oxígeno, lo cual va a hacer que el agua se suba. En este experimento podemos observar que cuando tapamos la vela con el agua sube. Esto es debido a que el oxígeno que está dentro del vaso va a ser consumido por el fuego, que va a terminar con el calor va a igual a cero y la energía interna se va a transformar en presión. Esto va a hacer que el agua suba. La energía interna es igual al trabajo producido. Hola, buenos días, mi nombre es David Santiago Yepes González y hoy les vengo a hablar sobre el proceso isobárico. Un proceso isobárico es un cambio en el estado de cierta cantidad de materia que la presión permanece constante. Lo que sí cambia son una o más de sus variables de este estado. Bueno, si se transfiere calor al sistema, se realiza el trabajo y también cambia la energía interna del sistema. Este proceso isobárico se rige por la ley de Charles. ¿Qué es la ley de Charles? La ley de Charles es para una masa fija de gas ideal a una presión constante. El volumen es directamente proporcional a la temperatura de Kelvin. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para comprobar o hacer este experimento va a ser una botella con un guante o con una bomba, ya sea cualquiera de estas dos, y una olleta con agua o una olla con agua para poner a hervir el agua y meter después esta botella. Ok, vamos con esa parte. Ok, como podemos ver, aquí el agua ya está hirviendo. En este caso, la presión sería lo que sería el fogón, el fuego que está sacando el fogón. Ok, entonces procedemos a meter la botella con el globo o el guante de látex. Acá veremos cómo se va inflando poco a poco. O sea que el vapor es lo que está impulsando a que el guante o el globo se infle. Y después de esto, para disminuir esa presión, lo que podemos hacer es mandarla al refrigerador. Pasados los 10 o 20 minutos vemos como el calor o la energía que estaba dentro del globo, ya cuando pasó al refrigerador a enfriarse, se disminuyó toda la masa y se encogió. Muchas gracias y hasta luego. Se hace el mismo proceso con la bomba de agua, pero esta no se revienta. Bueno, vamos a hacer un proceso adiabático y para este experimento necesitaremos una vela fijada a un plato, un vaso transparente, agua y pues los fósforos para encender la vela. Primero encendemos la vela y después le echamos el agua.
Y por último, tenemos que colocar el vaso encima de la vela para que la vela se apague y el agua suba. Y eso es todo. Un proceso adiabático es aquel proceso en el que no hay intercambio de calor ni de materia. En este ejemplo, todo el calor estaba dentro del vaso por la vela y este calor era energía cinética, la cual se convirtió en trabajo y por esto es por lo que el agua sube en este proceso. Buenos días, mi nombre es Luz Vanessa González y el de mi compañera Angélica Cantorio y les vamos a presentar el experimento del proceso adiabático. Los materiales que vamos a usar serán una vela, un plato, un vaso con agua, un vaso de vidrio, colorante y fósforos. Bueno, primero que todo vamos a encender nuestra vela y después la vamos a pegar al plato. Luego de esta vela ya pegada al plato, lo que vamos a hacer es con nuestra agua previamente puesta con colorante, la vamos a poner alrededor. Luego de esto vamos a ponerle el vaso encima. Esto sucede porque cuando la llama está encendida la temperatura del gas aumenta y se dilata. Al apagarse la temperatura y el gas encerrado se contrae y el agua entra en el vaso. Buenos días, profe. Hoy vamos a explicarte qué es un proceso isocórico. Un proceso isocórico es todo proceso termodinámico en el cual un volumen permanece constante. Estos procesos con frecuencia se reciben como el nombre isométrico o isovolumétrico. En general, el proceso termodinámico puede ocurrir a presión constante. Estos se denominan de isobárdico, procesos isobáricos. Cuando está a temperatura constante se denomina isotérmico y cuando no se producen ni cambios de presión ni cambios de volumen en ambiente o en un entorno se denominan adiabáticos. En cambio, cuando está el volumen constante y la presión constante, estos se denominan isocóricos. En el caso de proceso isocórico, se puede afirmar que en estos casos los procesos en el trabajo de presión-volumen son nulos, ya que este resulta de multiplicar la presión por el incremento del volumen. Además, en un diagrama termodinámico de presión-volumen, los procesos isocóricos aparecen representados de forma lineal en una recta vertical. Lo que vamos a hacer es mostrar un ejemplo en el cual se utiliza el proceso isocórico. Este ejemplo se basa en un vaso de vidrio con agua. Al echarle agua se ve que el vaso no cambia de volumen para nada. En cambio, también al quitarlo no cambia de volumen el vaso. Y esto pasa por el proceso isocórico. Buenos días, mi nombre es Santiago Mora y hoy voy a presentar un experimento del proceso isobárico en el ámbito de temperatura. Para ello necesitamos un recipiente con agua caliente, una botella y un globo. En el primer paso tenemos que colocar el globo en la boca de la botella. Luego de eso tenemos que poner la botella en el recipiente esperando a que reaccione. Como se puede ver, el globo se infló debido a que el cambio de temperatura cambió el volumen dentro de él. Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Corrales y continuando con el experimento de mi compañero Santiago, en este caso vamos a ver el mismo caso, pero lo que va a cambiar es la temperatura. Acá como podemos ver la bomba está hacia adentro, esto es gracias a que como la temperatura cambió, eso afectó el volumen de la bomba y eso causa esto. Gracias por ver. ¿Qué es un proceso isobárico? Un proceso isobárico es un cambio en el estado de una materia.
cuando la presión permanece constante. Lo que sí cambia son una o dos más variables del estado. Cuando se adquiere calor al objeto, se genera trabajo y también podemos agregarle energía a ese sistema. Es importante no confundir un proceso isobárico con un isotérmico en el que la presión es constante o un proceso abático, un abático, en el cual el calor o varias cosas cambian. Bueno, voy a explicar el proceso isobárico. Iso igual y bárico igual presión. Voy a hacer dos ejemplos, uno de temperatura y el otro de volumen. En el primer ejemplo tenemos el agua a 5 grados centígrados, 1000 centímetros cúbicos y la presión es de 14 psi. Se calienta el fogón y llega finalmente hasta que el agua es de 100 grados centígrados y el volumen disminuye a 500 centímetros cúbicos. Pero la presión sigue igual en los dos ejemplos. Entonces disminuye el volumen del agua, aumenta la temperatura y la presión es igual. Acá podemos ver que la presión queda igual y que la temperatura cambia. Vemos que son 1000 centímetros cúbicos de agua a 27 grados centígrados. El agua está hirviendo, se está evaporando a casi 100 grados centígrados. Vemos que se redujo a 500 centímetros cúbicos. En el segundo ejemplo tenemos un globo a la temperatura de la luna o de noche, en el cual su temperatura es de 17 grados centígrados, su volumen de 1000 centímetros cúbicos y su presión de 14 psi. En el segundo globo aumenta el tamaño del globo y está la temperatura del sol o de día. Su presión queda igual, o sea, de 14 psi, su temperatura 35 grados centígrados y su volumen aumenta a 2000 centímetros cúbicos. Y acá se puede ver cómo la presión queda igual y el volumen aumenta. Hola, mi nombre es Sebastián Rincón y junto a mi compañero Juan Sebastián Vargas les vamos a enseñar qué es un proceso isocórico y un experimento de él. Un proceso isocórico es un proceso termodinámico en el que el volumen se mantiene constante. También se le llama proceso isométrico o isovolumétrico. Para el siguiente experimento usaremos un recipiente de agua fría, un recipiente de agua caliente, una botella de cualquier líquido, plastilina y un pitillo. Ok, ya con los materiales que nos comentaron anteriormente, lo que haremos es introducir el pitillo en la botella y taparemos su agujero. A continuación, introduciremos la botella en el recipiente con agua caliente. Lo que podemos observar en este caso es que el líquido de la botella sube. Esto se debe a que cuando aplicamos calor a un líquido, la presión aumenta. Después de esto, ahora vamos a poner la botella en el recipiente con agua fría. Como podemos observar, el líquido disminuyó. Esto se debe a que al retirar el calor, la presión disminuye. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Oscar Layton del grado 901. Hoy les voy a presentar el proceso adiabático. Bueno, para este proceso necesitamos un termo que proteja el exterior, o sea que no permita calentar, enfriar las cosas por el exterior, un vasito con agua para calentarlo y hielo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner a calentar el agua, la metemos en el termo y luego ponemos los hielos y vamos a proceder a calentar el agua. Procedo a apagarle y vamos a verter el agua caliente en el botilito, en el termo, para que se mantenga caliente. Lo cogemos con un trapo porque está demasiado caliente y lo vertemos. Listo. Ahora lo que sigue es poner los hielos, que acá ya tengo unos cuantos listos. Vamos a voltear esto para que salgan y vamos a echar 3 hielos. Cuidado que está caliente. Le echamos los hielos y lo tapamos. Bueno, ya pasaron 7 minutos. Voy a intentar abrir el termo. Vale, como podemos ver, no está saliendo humo como salía apenas lo quitamos de la olla. La temperatura es un poco menos a la que teníamos con
a que teníamos cuando estaba caliente, cuando estaba en su punto de ebullición. Podemos ver que los hielos se derritieron, totalmente están derretidos. Sufrieron un choque térmico los dos, pero sin ayuda del calor. Esto es lo que se denomina. Otro ejemplo del proceso isobárico es el punto de ebullición del agua en un recipiente abierto. Como el recipiente está abierto, recibe una presión atmosférica constante, haciendo que el punto de ebullición no aumente el calor, sino que éste pase de fase líquida a vapor de agua. Por lo tanto, los materiales necesitados para esto es una estufa de gas donde calentaremos el agua, un recipiente donde pondremos el agua y obviamente el agua. Mi compañero a continuación les mostrará el resultado de este experimento. Bueno, procedemos a prender la olla. Como podemos ver, la temperatura del agua no aumenta con la adición de calor. En lugar de esto, hay un cambio de fase de agua a vapor. Buenas tardes, hoy les vengo a exponer sobre el proceso diabático. El sistema diabático no pierde ni gana color. Los materiales son el agua, el colorante, un plato de vidrio, un vaso de vidrio vacío y una vela. Y por último, el encendedor. Lo principal es agregar unas gotas de colorante al agua. Mínimo 5. Procedemos a tener la vela pegada en el plato. A continuación, vaciamos el colorante en el plato. Lo siguiente, ponemos el vaso sobre encima de la vela. El agua subirá por el vaso de vidrio. Esto sucede porque cuando la llama está encendida, la temperatura del gas aumenta y se dilata al apagarse. La temperatura del gas encerrada se contrae y el agua entra en el vaso. Buenas tardes, hoy vamos a hacer un experimento sobre el proceso adiabático por Juliana Vanegas y José Manuel Buitrago. El experimento consiste en colocar una vela en un plato y echarle agua como para taparla un poco. Luego prendemos la vela y le colocamos agua en la parte de abajo y tapamos la vela. Luego de tapar la vela podremos observar cómo la vela se apaga y el agua sube gracias al proceso adiabático que se ocurre dentro del vaso y sube el agua. Hola, mi nombre es Valentina y hoy les vengo a hablar sobre el proceso isobárico. Bueno, ¿qué es el proceso isobárico? El proceso isobárico es un proceso termodinámico en el cual la presión se mantiene constante, no importa si el gas tiene una compresión o una expansión. En este ejemplo lo vamos a ver con estas dos botellas. Estas dos botellas están igual y ahorita las vamos a meter en agua caliente y el refrigerador y veremos qué pasa. Bueno, ahora aquí tenemos el agua caliente, como podemos ver. ¿Qué va a pasar si metemos esta botella en agua caliente? El globo se va a empezar a inflar, como podemos observar. Se infló. ¿Por qué pasa esto? Por el cambio de temperatura. Pero ¿qué pasa si lo dejamos en el congelador? El globo se escondió. Ya esto se debe a que el cambio de temperatura, a que entre mayor temperatura, mayor es el volumen, menor temperatura, menor volumen. Por eso se explican estas dos cosas.